gracias, Martincito. Gracias, Tania. Para mí es un honor estar participando con ustedes. Y realmente me pareció súper interesante porque me hizo revisar, al igual que todas las charlas que realizamos, me hizo realizar un poquito más a profundidad algunos temas que en ocasiones como que los dejamos un poquito de lado y sobre todo en actualidad, ¿no? Que a veces decimos nervio óptico, bueno, el fondito de ojo, M papila, y no pasamos mucho más allá de eso. Realmente hay alteraciones súper interesantes y que tenemos que tenerlas en mente para poder enfocar a nuestro paciente y poderlo ayudar de la mejor manera, ¿no? Me interesó agrupar este tipo de patologías entre congénitas y adquiridas, y dentro de las congénitas, eh, más o menos orientar entre lo que eran excavaciones congénitas, como las que conocemos con frecuencia, el Morning Glory, el PIT del disco óptico, el disco papilorrenal, el coloboma de nervio óptico, tilt del nervio óptico, duplicidad del nervio óptico y otras más que vamos a ir viendo a continuación, a detalle posteriormente, y las patologías del nervio óptico, pero asociadas a tamaño de la papila, ¿no? Como la aplasia, hipoplasia del nervio óptico, la megalopapila, que la vemos con mucha frecuencia y a veces no sabemos diferenciarla bien, la excavación del nervio óptico en retinopatía de la prematuridad, que también tiene sus características singulares, ¿no? Esta tabla que la obtuve de una de las charlas de San Paulés y me gustó mucho porque agrupa el tamaño del nervio óptico, del diámetro del nervio óptico por grupos de patologías, ¿no? Por ejemplo, acá podemos observar de las menores, las inferiores a 1.5, 1.6 milímetros, están la hipoplasia, drusen en niños, hipermetropía, de 1.5 hasta 2.5, entran las papilas normales de glaucoma, las neuropatías adquiridas, las enfermedades neurooftalmológicas, el glaucoma, tensión normal, y las que están por encima ya entran las disgenesias, glaucoma congénito, colobomas, PIT del disco óptico, el conocido Morning Glory, mielinización de fibras del nervio óptico, miopía y megalopapila, que es bastante frecuente y que a veces no sabemos diferenciarle, la confundimos con glaucoma, ¿no? Acá observamos, por ejemplo, una de las primeras patologías que mencioné, que es la aplasia del nervio óptico. Observen que hay una excavación muy profunda, hay ausencia de diferenciación macular, la mácula se ve un poquito no definida, hay atrofia corioretiniana, peripapilar, toda esta parte que se ve grisácea es la atrofia y donde debería estar el nervio óptico se observa una cavidad blanca que corresponde a coroides, no hay, en este caso nervio óptico, y una red vascular que va en el borde justamente saliendo como si fuera un Morning Glory parecido, pero denota una característica un poquito diferente. Perdón, un segundo que voy a poner la imagen de las fotos en un sitio donde no me quite pantalla. Acá tenemos otra presentación muy similar, también con ausencia del nervio óptico, y en este caso se asoció a este síndrome de Wolff-Hirschhorn. Estas son anomalías congénitas que tenemos que conocer. Uno de los temas frecuentes que observamos es la hipoplasia del nervio óptico. La más frecuente es inclusive de todas las que vemos y tenemos que saberla mirar porque hay diferentes tipos de hipoplasia del nervio óptico y que pueden conllevar también a ciertas alteraciones a nivel central, ¿no? Esta patología no es progresiva y tiene estas características de tétrada, ¿no? Hay disminución del diámetro papilar. Si observamos, por ejemplo, en este nervio óptico derecho que tiene un anillo que bordea toda la parte externa, el de mayor diámetro, versus el del lado izquierdo que tiene un diámetro menor y lo que está enmarcado en las líneas punteadas es el nervio óptico. Lo que está por fuera es la coroidosis peripapilar, ¿no? Entonces es un nervio óptico bastante pequeño, más pálido. Las papilas pueden encontrarse grises, inclusive acá he aumentado el tamaño para que se pueda delimitar un poco mejor y observen la diferencia de tamaños que hay pues entre el nervio óptico normal, ¿no? Otra de las características es que hay una tortuosidad vascular. Si ustedes comparan la vasculatura de ambos fondos de ojo, se van a dar cuenta que en el del lado izquierdo es mucho más tortuoso, ¿no? Y hay un signo del doble anillo peripapilar, que es lo que vamos a observar acá. ¿Cuáles son las etiologías más importantes, no? Una es el síndrome alcohol-fetal, la diabetes gestacional, exposición intrauterina a sustancias teratogénicas como la quinina, epilépticos o algunos fármacos, el síndrome de Moisier,
que se asocia a hipoplasia de vías visuales anteriores, ausencia del septum pelúcido y agenesia del cuerpo calloso. Ahora, mencionando estas patologías a nivel del sistema nervioso central, obviamente ya tenemos una idea que esto tenemos que manejarlo en conjunto, multidisciplinariamente con otras especialidades, como es pediatría y endocrinología también, ¿no? La agudeza visual. Si yo tengo un nervio óptico más pequeñito, ¿va a tener menos agudeza visual? No necesariamente. Eso depende de la indemnidad de las maculopapilar o intermaculopapilar. Es decir, si nosotros tenemos una papila pequeña, pero el haz maculopapilar está indemne, está sano, la agudeza visual del paciente puede ser una agudeza visual aceptable. Pero si yo tengo ese haz comprometido, la agudeza visual va a ser baja. Por constricción, debido a que tenemos una pequeña papila y hay un compromiso de área, el campo visual va a tener también una constricción. Entonces vamos a tener un campo visual reducido y cuando el paciente colabore, tenga la edad de colaborar, podemos comenzar a pedir campos visuales y vamos a observar este tipo de problemas. Como comentamos, tiene asociación con otro tipo de problemas, puede haber anormalidades o malformaciones oculares, anomalías sensoriales, que vamos a ir detectando haciendo algunos otros exámenes más, por ejemplo, cuando podemos hacerle al paciente un test de colores o otros tipos de campos visuales, ¿no? La hipoplasia del nervio óptico puede ir desde la placa cribiforme hacia el quiasma o hacia la tira óptica también tras de ello. Entonces, dependiendo del tipo de hipoplasia del nervio óptico que tenga el paciente, que se presente en el paciente, es el tipo de haces que van a estar comprometidos en diferentes niveles. Para ello es importante de repente la ayuda de una resonancia magnética cerebral, ¿no? Y el daño a nivel de fibras puede ser un predictivo de la gravedad del déficit visual. Si tenemos, por ejemplo, una deficiencia de fibras ópticas en la parte posterior, probablemente el déficit visual sea mayor, ¿no? Por ejemplo, en este caso, hay hipoplasia en el síndrome de Morsier de vías visuales anteriores. Como comentamos, ausencia del septum pelúcido, agenesia del cuerpo calloso y puede haber hipopituitarismo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener compromiso endocrinológico y por lo tanto la ayuda de un endocrinólogo pediatra tenemos que derivar a este paciente tempranamente para que pueda ser manejado de forma adecuada y evitar todas las complicaciones que podría tener si tiene un manejo oportuno, ¿no? Este otro tipo de hipoplasia se presenta cuando hay una hipoplasia superior. Si ustedes observan, la arteria de la retina está emergiendo muy pegada al borde superior. Este anillo en esta zona se encuentra más adelgazado versus el de acá en la parte inferior y este paciente va a presentar un compromiso de campo inferior, o sea, invertido. Generalmente se encontraría en hijos de madres diabéticas insulino dependientes. Entonces, historia clínica, nuevamente, ¿no? Si nosotros observamos que hay una palidez del nervio óptico temporal, la arteria de la retina está saliendo muy superior, el anillo está adelgazado, tenemos que hacer historia y preguntar si ha tenido mamá diabética desde pequeño. Acá tenemos otro tipo de presentación de hipoplasia del nervio óptico. Y si no somos muy observadores, pensaríamos que él es un nervio pálido grande, pero no. Acá estas flechitas blancas, puntas de flecha blancas, demarcan la forma del nervio óptico verdadero y la coroidosis peripapilar periférica que se observa es todo lo que está alrededor. Entonces es prácticamente como si fuera una papila tilt, donde solamente la mitad del nervio óptico es que se está presentando, por eso se llama hipoplasia papilar hemióptica en bandas de ojo derecho. En este caso está en el ojo derecho. Este tipo de patología compromete las fibras nerviosas cruzadas, o sea, ya estamos hablando de un poco más atrás, ¿no? Hipoplasia de tipo quiasmático también puede presentarse, hipoplasia homónima de tipo retroquiasmático es otro tipo de presentación de hipoplasias. Entonces, si nosotros hacemos un resumen de lo que estamos hablando, dependiendo de qué tipo de fibras y a qué nivel está comprometido, eso son quiasmáticas, prequiasmáticas, posquiasmáticas, vamos a tener los diferentes tipos de compromiso a nivel de nervio óptico y vamos a tener las diferentes presentaciones de nervio óptico hipoplásico. No toda hipoplasia es igual.
y eso va a definir también el pronóstico y también va a definir el tipo de patología del sistema nervioso central que puede acompañar a este tipo de problema. Entonces ya tenemos que pensar en un manejo integral del paciente. Por ejemplo, este tipo de paciente tiene que tener una evaluación por endocrino porque tiene que pedírseles todas estas hormonas, ¿no? TSH, T4, cortisol, prolactina, ¿no? Todas estas hormonas y el seguimiento de peso 2 veces por año, TSH 2 veces por año, luego de seguimiento 1 vez por año, etcétera, tienen que ser solicitados por el especialista y tiene que haber un manejo conjunto. Un diagnóstico diferencial que los que vemos retinopatía de la prematuridad nos podemos dar cuenta. Eh, Uno dice, bueno, este paciente de repente tiene glaucoma, si esa es historia clínica de este paciente es prematuro, tiene un nervio óptico excavado, medio pálido, y comienzas a preguntar e indagar qué complicaciones tuvo el bebé durante la hospitalización y te mencionan que tuvo una hemorragia intracerebral. Están mencionando que es un paciente que ha tenido alteraciones a nivel del sistema nervioso central, presenta palidez del nervio óptico y presenta una degeneración transináptica retrógrada desde las radiaciones ópticas hacia adelante. O sea, la atrofia viene de atrás hacia adelante por el sufrimiento a nivel del sistema nervioso central y posteriormente se va evaluando y se va viendo la palidez que se va presentando y en ocasiones un poco progresiva, ¿no? Simplemente ya es el reflejo secuelar de lo que en algún momento el bebé presentó durante la etapa de recién nacido prematuro, ¿no? Y estaríamos viendo ya una secuela. Ahora, si vemos este nervio óptico, diríamos, ah, mira, es parecido al paciente que tiene un problema de prematurez, pero este paciente no es prematuro, pero tiene una excavación grande eh, y también es medio pálido, está haciendo una atrofia de papila. Ojo, si miras bien, mira los diámetros del nervio óptico, es un nervio óptico grande, de diámetros elevados, el área también es mayor, pero el anillo se conserva, no es un anillo que tenga muescas, es simétrico, excavaciones horizontales también grandes, y no tiene ninguna otra patología más, la retina está sana, todo lo demás está sano, y el paciente ve bien o ligeramente pues una línea menos. Si nosotros tomamos un OCT y tomamos la medida del nervio óptico o si tenemos la destreza de trabajar con un indirecto y nos damos cuenta que es un nervio óptico grande, es un nervio óptico que tiene una megalopapila, ¿no? Tiene un diámetro mayor de 2.1 milímetros y un área mayor de 2.5. Y en este caso, la relación copa-disco es grande. Como comentaba, tiene todas estas características. ¿Y por qué es que tiene esta palidez a nivel temporal del anillo? Bien, como es un nervio óptico grande, las fibras que están saliendo del nervio óptico y cruzan esta parte, están como un poco dispersas, por lo tanto se ven pálidas, no se ven anaranjadas, ¿no? Este es nuestro tan conocido Morning Glory y también conocido como flor de loto. Si observan esta gráfica, esta foto de la flor es muy similar. ¿Qué caracteriza a este tipo de nervio óptico, que es una anomalía congénita, que tiene una excavación que es redondeada, tiene una atrofia corioretinal periférica que puede tener pigmento, tiene una cubierta glial, este tejido que no nos permite definir bien la forma, es un tejido glial que cubre la excavación y tiene una emergencia de vasos periféricos. No ves una arteria central de la retina, que valga su nombre, debería ser central, salir del medio y no la estamos evidenciando de esa forma, ¿no? Son de disposición radial los vasos y periféricos. Esto caracteriza al Morning Glory o flor de loto. Y generalmente suele ser unilateral, no bilateral. A diferencia de este cuadro, que es el síndrome papilo-renal, la papila del síndrome papilo-renal, que es muy parecida, que puede tener atrofia de la arteria central de la retina, los vasos radiales, coroidosis peripapilar, ¿no? Pero la mácula está bien y lo que diferencia al Morning Glory es que el Morning Glory es unilateral y en este caso esta patología es bilateral, ¿no? Además, el tamaño del nervio óptico de la papila
es normal, no es una papila tan grande como en el caso del Morning Glory, ¿de acuerdo? Las características pigmentarias pueden ser similares, vasos supernumerarios, arterias iliorretinanas, pero tiene una buena agudeza visual. Generalmente el Morning Glory no tiene una buena agudeza visual. Otro de los temas es que en este tipo de patología puede haber un desprendimiento retiniano seroso tardío. Entonces tenemos que estar pendiente y pedir al paciente que venga cada cierto tiempo a una consulta por el riesgo de desprendimiento seroso y que puede tener una disminución de agudeza visual en algún momento, ¿no? Creo que casi todos los que creo que todos los oftalmólogos pediatras en algún momento hemos visto un coloboma de nervio óptico. A mí me gustó este artículo porque encontré una clasificación de Ida-Mann que es muy sui generis y muy simple de entender, ¿no? Este tipo de coloboma de nervio óptico puede tomar papila y puede ser corio retinal, uvio, irido, papilo, corio retinal, etcétera. Dependiendo de qué estructura esté tomando, es que nos vamos a dar cuenta hasta dónde está comprometiendo los tejidos y haya habido un cierre inadecuado de estas estructuras o no cierre, ¿no? La excavación papilar suele ser congénita. A la séptima semana de edad gestacional es en el momento en que debería cerrarse esta sutura y no se lleva a cabo y por lo tanto al quedarse entreabierta es que va a permitir ver todas las estructuras que están atrás, incluso la esclera o a veces puede haber también una apertura de la esclera, ¿no? Puede ser unio-bilateral, esporádico o autosómico dominante y tiene relación con estos genes como el PAC6, CH10, MAF, SH, etc. Observen en esta estructura, por ejemplo, acá tiene un compromiso del nervio óptico y peripapilar, en este caso está pasando por encima del nervio óptico, compromete coroides, retina y el nervio óptico, acá solamente el borde del nervio óptico y luego por debajo, incluso acá en el número 7 se esboza un coloboma frustro, ¿no? Que quiso ser, hay un aclaramiento, de repente una disminución de tejido glial, tejido retinal y transparenta algo de coroides y o esclera, pero muy sutil, ¿no? A diferencia de otros que ya se llega a ver blanco totalmente en diferentes ubicaciones. Y cuando hablamos de uvio, irido, papilo, coreo retiniano, estamos hablando de pacientes como este que si son observadores no tiene una pupila redondita y a pesar de que fue dilatado tiene una excavación inferior, parece que faltara un poco de tejido y efectivamente este paciente tuvo un coloboma de urea. Y si son más observadores todavía se van a dar cuenta que tiene un reflejo blanco. Bien, este reflejo blanco es por la alteración que tiene a nivel retinal este bebé. Entonces es un coloboma que está comprometiendo desde el iris todas las estructuras hacia atrás, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, cada una de las excavaciones en detalle. Acá se dibuja lo que sería el nervio óptico, o sea, sería la número 1 porque está pasando por encima del nervio óptico. La número 2 que está cogiendo justo el borde del nervio óptico y baja, la foto ha sido un poco lateralizada, pero se observa claramente que está pasando por encima del nervio óptico, sería la número 2 de clasificación. La número 3, que sería esta de acá, la C, observen que está pasando por debajo y preserva el nervio óptico. La D, que vendría a ser la número 4, el nervio óptico se nota como una excavación importante. Acá, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta la agudeza visual también, ¿no? La agudeza visual depende esencialmente, como les comentaba nuevamente, del haz intermaculopapilar, pero esta patología también puede asociarse a problemas como cataratas, neovascularización coroidea, desprendimiento de retina reumatógeno, y justo se puede dar en la zona de límite entre la retina normal y la retina comprometida, ¿no? Entonces, este tipo de pacientes tiene que manejarse de una forma singular. Tenemos que prevenir traumas, prevenir deportes de riesgo que puedan, no puede hacer boxing, no puede hacer karate, ese tipo de deportes donde puede recibir un golpe, básquet inclusive, ¿no? Tenemos que prescribirle gafas protectoras,
y tiene que haber una detección temprana del desprendimiento de retina. A este paciente se sugiere evaluar por lo menos cada 6 meses por el riesgo de desprendimiento de retina en estas zonas. Y si vemos alguna zona que comienza a desprenderse, inmediatamente hacer un sellado con láser para evitar progresión, ¿no? Eh, el hecho de realizarse semanalmente un test de pantalla es ese test simple donde uno simplemente ocluye un ojo y ocluye el otro para ver si tiene alguna anormalidad que esté presentándose tempranamente y pueda acudir rápidamente al oftalmólogo. Es algo simple y es algo que se puede entrenar a un niño incluso más o menos pequeño de que tenga cuidado con sus ojitos y esté pendiente de hacer una detección para evitar complicaciones futuras, ¿no? Otra de las patologías varias que podemos observar, que yo realmente en los años que tengo de práctica, que no son pocos en oftalmología pediátrica, no he podido ver, es una disversión del nervio óptico, donde vemos una rotación de la estructura de la retina. Observen esta línea punteada que tracé, está cruzando la mácula a este nivel y tenemos una anormalidad en la conformación de las arcadas vasculares y por lo tanto de la retina. Tampoco he llegado a ver, por ejemplo, una duplicidad de papila, ¿no? Rarísimo, no la he llegado a observar directamente. Sí he observado, por ejemplo, hace 2 días esta pigmentación congénita de papila, que le mandé a tomar fotos, y justo tenía estas características singulares que me llamaron mucho la atención y era bilateral. Y finalmente, este cuadro de pseudo duplicidad de papila que puede ser un pequeño coloboma que está manifestándose y puede dar ese tipo de diagnóstico diferencial, ¿no? Otra de las papilas, en la parte inferior observamos el til papilar que está rotado, el nervio óptico. Luego estafiloma peripapilar. Tuve oportunidad de ver una pacientita que estuve siguiendo con este tipo de patología, que tuvo también un coloboma de Pettler a nivel de retina con una deformación del fondo. Glaucoma congénito, que son patologías que vemos con frecuencia en oftalmología pediátrica por ser derivados, y edema de papila y pseudoedema de papila. Ahora, muchos me preguntan y dicen, bueno, ¿y cómo me doy cuenta qué es un edema de papila y un pseudoedema de papila? Porque son igualitos, ¿no? O muy parecidos. Tenemos que hacer un poquito de historia y en ocasiones puede ser que no lo diferenciemos muy fácilmente. Para eso tenemos otras ayudas diagnósticas, como por ejemplo el OCT, para poder diferenciar si hay un edema de papila verdadero de las fibras que están alrededor del nervio óptico o no, y asociar con patologías del nivel del sistema nervioso central. Otro de los temas es una evaluación, por ejemplo, cuando nos queda la duda si es un pseudopapiledema, hacer una evaluación quincenal del nervio óptico y ver si existe alguna variación de este nervio o si hay alguna progresión en el aumento del edema de papila o variación simplemente, ¿no? Muchos hemos visto mielinización del nervio óptico, y me dicen, bueno, está bien, una mielinización, ¿y qué hago yo con eso? ¿Si va a quedar así? Bueno, no necesariamente, hay que observar que las mielinizaciones pueden ir progresando en el tiempo. Si vemos en este paciente que fue evaluado 2012, 2013 va bajando un poco la mielinización y 2014 se puso todo alrededor. Entonces puede haber un cambio en estas mielinizaciones y sí vale la pena en estos pacientes tomar imágenes, retinografías, OCTs para ver si no hay algunos cambios porque en ocasiones puede asociarse también a problemas de edema de papila. Puede haber una ambliopía anisométrica, hipoplasia de mácula y sí debemos tener en cuenta de tomar imágenes y hacer imágenes en seguimiento, ¿no? El pit del nervio óptico, que es considerado un agujero en el nervio óptico. eh, ¿Qué es lo que produce este tipo de problema? Puede llegar a haber un desprendimiento de retina seroso. Como pueden observar acá en el OCT, se ve el pit del nervio óptico y hay un desprendimiento seroso que va dirigido hacia la mácula, ¿no? Entonces puede haber una disminución de agudeza visual en estos pacientes y puede haber alteraciones con escotomas arcuatos y aumento de mancha ciega en el campo visual. Entonces tenemos que estar pendientes en observar bien estas lesiones que son un poquito más blancas y como pequeñas excavaciones que se diferencian del resto de la copa, para poder prevenir que haya una progresión de estos problemas en estos pacientes y derivarlos a unidad de retina para el manejo adecuado, porque en ocasiones necesitan colocarse láser
o antiangiogénicos. Esta imagen es del niño que evaluamos. Si se dan cuenta, este paciente tiene el coloboma, pero es bilateral y tiene el reflejo rojo alterado. Este paciente lo vi más o menos cuando tenía unos 2, 3 meses. Lamentablemente fue evaluado por un pediatra, pero parece que no le hizo bien el reflejo rojo y no detectó que tenía coloboma, no, ni siquiera se detectó que había coloboma de iris, ¿no? Entonces, es importante que los pediatras, que son muchos de ellos los que hacen el tamizaje, tengan un entrenamiento adecuado para poder diferenciar este tipo de patologías, ¿no? Este niño ya tiene nistagmus, tiene un montón de problemitas, pero con la rehabilitación visual se está encaminando, usa lentes, tuvo estrabismo asociado, se colocó Botox, el estrabismo alineó con el Botox, no fue sus colobomas grandes con compromiso macular, pero tiene una actividad funcional importante, ¿no? Entonces, no es el tema de decir, bueno, paciente ya tiene coloboma, tiene compromiso de mácula, hay haces comprometidos papilomaculares, no hay mucho que hacer por el paciente. No, al contrario, recordemos que como los niños son muy plásticos, la retina que quede puede ser rehabilitada y puede ser estimulada para que el niño obtenga una visión funcional. Ese niño, a pesar de tener ese nistagmus que ustedes vieron, a pesar de tener los colobomas retinales que tiene, con una buena medida, control del estrabismo y rehabilitación visual, va al colegio, ¿no? Va al nido y tiene sus actividades. Miren ese nistagmus, ¿no? Ok. ¿Y qué hacemos ahora con este tipo de pacientes, ¿no? Estos pacientes, recordemos que todos pueden asociarse a síndromes, a enfermedades neurológicas o endocrinas. Acostumbrémonos a no ver un nervio óptico y decir, ok, ya tiene una hipoplasia y nos quedamos tranquilos. No, tenemos que encaminarlo a endocrino y neuro. Hacerle su buena refracción, estimulación visual. Tenemos que tratar ambliopía porque en ocasiones la mácula puede ser que tenga una disminución de agudeza visual, pero con rehabilitación puede mejorar, y tenemos que ser un poco más activos. Tiene que verse si hay un estrabismo, corregirlo, ¿no? Tratar ambliopía y los nistagmus de ser posible, si necesitan tratamiento también. E inclusive si hay ceguera, tenemos que enviarlo para que estos pacientes puedan tener una rehabilitación en ceguera y puedan desempeñarse y ser independientes. Aprendan a leer su braille, etcétera, ¿no? No quedarnos con los brazos cruzados. Diagnóstico oportuno para un seguimiento apropiado, solicitar los exámenes auxiliares cuando necesitamos imágenes, no dudemos en pedir un OCT, en pedir una ecografía, ver si tiene problemas corneales asociados. Recuerden que a veces tienen problemas de retina y también tienen problemas de córnea, estimulación temprana y sobre todo, nuevamente recalcando, el manejo multidisciplinar. Ahora vamos a orientarnos un poquito más a las patologías adquiridas, como por ejemplo edema de papila, papilitis, pseudopapiledema, neuropatía óptica isquémica, etc. Quise traerles estas imágenes que son de 2 casos de niños que presentaron prominencias del nervio óptico, en este caso edemas del nervio óptico. Estos pueden ser causados por enfermedades inflamatorias, infecciosas, trastornos de la perfusión del nervio óptico, por ejemplo, cuando hay algún trauma, edemas intracraneales que son susceptibles de tratamiento. En el lado izquierdo de esta imagen, no sé si está la imagen invertida, pero la imagen que está más borrada, donde estoy moviendo mi mouse, se trata de un niño de 4 años con una trombosis de vena sinusal. Observen que hay una congestión muy acentuada y unas hemorragias, ¿no? En el otro ojo, en el otro niño, que es un niño de 9 años, presentaba una hipertensión endocraniana idiopática y vemos pues una elevación de la pupila con un borramiento de los bordes, ¿no? Entonces las causas pueden ser diferentes, ¿no? ¿Dónde más podemos ver o en qué casos más podemos ver edemas de papila? Por ejemplo, en las diabetes juveniles con papilas pequeñas, edemas vasogénicos, con isquemia local, puede haber en hipertensiones malignas. Hay niños que tienen problemas renales y pueden tener hipertensiones malignas con edema de fibras nerviosas, produciendo isquemia local, sarcoidosis, que puede tener varios tipos de infiltración, ¿no? Local, o puede ser una neurosarcoidosis que tiene una inflamación intraocular con aumento de la presión intraocular, etcétera, ¿no? O sea, o infiltrado
o por una neurosarcoidosis que aumenta la presión intraocular. Leucemia, podemos encontrar pacientes. Yo recuerdo que cuando estaba haciendo mi residencia, una vez vi un nervio óptico muy parecido, y para mí era novedad, porque primera vez que veía un edema de nervio óptico, enviamos a que la paciente sea evaluada y era una niña de 14 años que había desarrollado leucemia. Entonces, tener en mente que este tipo de patologías pueden presentarse. Era un tema infiltrativo. ¿En qué otros casos podemos ver? Por ejemplo, pacientes con craneosinostosis pueden presentar congestión de papilas y posteriormente una atrofia de papila. ¿Por qué quise detallar esto y lo resalté y lo puse en negrita? Es porque hay edemas de papila que pueden ser no perceptibles al ojo y con imágenes podemos detectarlo. Por ejemplo, si tenemos una craneosinostosis y nosotros vemos que no hay un edema de papila, vemos un nervio óptico normal, no nos quedemos tranquilos, pidamos un OCT y veamos si en ese OCT no hay un edema de fibras nerviosas. En un edema, por ejemplo, postraumático, un trauma del nervio óptico puede haber o no puede haber edema de papila, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos seccionales no encontramos edema de papila, es más, el nervio óptico lo vemos anaranjado, pero el paciente no ve, ¿no? Entonces tenemos que ir a hacer estudios un poquito más profundos, ¿no? Cuando el canal óptico estuvo comprometido, ¿no? Tenemos otro tipo de traumas, por ejemplo, donde sí hubo una ruptura coroidea, peripapilar y hemorragias y sí encontramos edema de papila. Entonces, en mente tener paciente que presenta craneosinostosis, por ejemplo, no nos quedemos con la idea de que al ver un nervio óptico normal no le pidamos un OCT para confrontar si es que presenta no un edema de papila no perceptible al fondo de ojo habitual. ¿Por qué? Porque con el tiempo este paciente va a comenzar a empalidecer su nervio óptico y va a desarrollarse una atrofia de papila porque no detectamos un edema de nervio óptico subclínico. Edema de papila por tumores. Tenemos varios tipos de tumores que pueden comprometer el nervio óptico, como el hemangioma del disco óptico, amartomas astrocíticos, glioma del nervio óptico, que es extremadamente raro y está asociado con neurofibromatosis tipo 2, parapapilares, que pueden comprometer también por compresión el nervio óptico y producen papilas, edemas de papilas asimétricos, ¿no? Porque de repente está comprimiendo un lado del nervio óptico y no todo, ¿no? Otra de las patologías que vamos a encontrar es la papilitis. La papilitis puede tener una disminución de la agudeza visual, vamos a encontrar también una papila un poco hiperémica, con vasos ingurgitados, una pérdida del campo visual. Tenemos que estar evaluando desde Ishihara, podemos hacer un campo visual en estos pacientes y buscar asociaciones con eventos infecciosos o postinfecciosos, ¿no? Puede ser también de compromiso autoinmune y generalmente es bilateral en niños. El nervio óptico atrófico. Recordemos que un edema de papila puede producir con el tiempo un edema atrófico. En esta niña, por ejemplo, era una paciente de 8 años con un glioma. Esta pigmentación, en este caso, fue una anomalía congénita, pero que no tuvo mayor redundancia, pero sí este glioma comprometió el nervio óptico y progresivamente fue desarrollando una palidez y una atrofia. Y la neuropatía óptica isquémica es muy rara en niños, pero se puede ver en ciertas características de patologías puntuales, como por ejemplo hipovolemias agudas. Pacientes que tenemos con diarreas severas, que hacen shock hipovolémicos, pueden hacer neuropatía óptica isquémica. Esos pacientitos renales que tienen diálisis peritoneales, cuando hay una caída severa de la presión arterial o en casos de hipertensión arterial por problemas nefrológicos o cardiópatas, defectos del campo visual altitudinal en niños es lo que vamos a encontrar como compromiso. Obviamente esos exámenes los solicitaremos en niños que colaboren con nosotros. Drusas papilares. ¿Qué son las drusas papilares? Podemos encontrar una disminución de la agudeza visual. Las drusas tienen un contenido que va a un depósito hialino que va a ir incrementándose en el tiempo y puede producir una neuropatía óptica crónica y va disminuyendo
y altera la agudeza visual y el campo visual. El tipo de drusas a veces no las podemos hacer evidentes si es que no son superficiales. Para ello, si tenemos la duda, podemos tomar imágenes con autofluorescencia, con un láser de 488 nanómetros y poder detectar si son superficiales, pero si son profundas, una ayuda ecográfica de modo B o un OST también puede ayudarnos, ¿no? Es importante porque estas van en progresión, ¿no? De repente en niños muy pequeños no los encontramos y después vamos a ir viendo que van aumentando, ¿no? Estas partículas hialinas. Entonces, tener cuidado con este tipo de lesión y pedir imágenes para poder sustentar nuestra sospecha diagnóstica, ¿no? Y el pseudopapiledema, esto sí es con frecuencia visto, nos queda a veces la duda de decir, ok, este paciente tiene edema o no tiene edema, tenemos que diferenciar si hay congestión pseudopapilar con un disco apiñado, si tenemos un nervio óptico pequeño en un paciente hipermétrope y el disco se encuentra apiñado, no necesariamente va a ser un edema de papila, ¿no? Están las fibras muy empaquetadas, muy juntitas y a veces el borde óptico no se ve, polo superior, inferior, a veces lo vemos un poquito borrado y dice, no, este paciente tiene edema de papila. Hagamos el seguimiento, dilatemos en 15 días y luego si nos queda duda en 15 días más para ver si hay una progresión. Y la característica es que generalmente suelen ser diámetros pequeños de disco óptico asociados nuevamente a hipermetropía, ¿no? Así también podemos ver un papiledema incipiente, con esa característica muy singular, muy sui generis, ¿no? Y vuelvo a repetir, si nos queda duda, volvemos a dilatar a los 15 días y pidamos imágenes o CT para salir de duda diagnóstica. La atrofia del nervio óptico, existen diferentes tipos de daño que conducen a esta, ¿no? Como la compresión, el trauma mecánico, daños por radiación en pacientes, por ejemplo, con retinoblastoma, que han tenido focalizados y han recibido radiaciones, isquemia local o algún otro tipo de tumor, daños nutricionalmente tóxicos. Eso lo vemos generalmente un poco más en adultos, ¿no? Cuando toman algunos tipos de alcoholes que pueden producir toxicidad del nervio óptico, pero también algunos tipos de drogas que pueden producir lesiones y atrofias del nervio óptico. Glaucoma y enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo Leber, que pueden producir atrofia del nervio óptico, y hay otras más que pueden desarrollar este tipo de problema, ¿no? Congénitas, siempre recordar, manejo en conjunto con las otras especialidades y asociar que pueden tener anomalías congénitas con cambios de prominencia. Hablemos de cambios de prominencia cuando las papilas se ven elevadas, que no necesariamente es un edema de papila, sino también puede ser un pseudoedema de papila o una papila empaquetada, como comentamos, ¿no? Anomalías congénitas que suelen ser en la infancia y pueden asociarse al sistema nervioso central, que pueden producir discapacidad visual temprana, diagnóstico temprano en conjunto, multidisciplinario, rehabilitación, terapia, uso de lentes, corrección de estrabismo, rehabilitación visual, etcétera, ¿no? Siempre manejo multidisciplinario. ¿Y qué pasa cuando tenemos un paciente que está con un edema de papila crónico? Recuerden que los edemas de papila crónicos van a ser una secuela que va a ser la atrofia óptica. Tenemos que ir de la mano del manejo multidisciplinario con el pediatra para que se vaya controlando sistémicamente este edema de papila para evitar la progresión y lesión de la atrofia del nervio óptico, ¿no? Recordemos que cuando vemos una atrofia óptica es una secuela de un daño producido, ¿no? Así que eso es lo que quería traerles el día de hoy. Me gustó revisar el tema y comenzar a tomar imágenes de algunos pacientitos que había estado viendo con este tipo de patologías. Muchas gracias. Excelente, excelente tu presentación, Angie. Realmente es un refrescar y aprender también, porque muchas de estas características yo creo que ya se nos habían olvidado, ¿verdad? Así es que muchas gracias por tu tiempo, por haberte dado pues el espacio para compartir tus conocimientos. Te felicito y Gracias. y esperemos pues que sigamos en contacto con más presentaciones. Hay que ordeñar el conocimiento de todos, así es que todos están invitados a participar
Vamos a armar nuevamente para el próximo año nuestra actividad académica. Ya estamos casi a puertas. Próximo año ya entra el doctor Martín Mitsuaray, así es que también tenemos que estar pensando cómo va a venir el próximo año. Tenemos varias cosas pendientes porque hay que armar también el congreso, un congreso internacional de oftalmología para el primer trimestre del próximo año. Así es que todos están invitados, todos los colegas de oftalmopedia, estrabismo, para que podamos hacer algo muy bonito y siempre pues compartiendo nuestros conocimientos, la información. Y hay un anuncio que les queremos hacer. No sé si tú, Martincito, quieres comentarles, porque ya se acerca pues también las fiestas navideñas y hemos estado hablando con la directiva. Martín, ¿dónde estás? Ahí Por está. aquí. Yo nomás el que habla, Sí, claro. estoy con un poco de problemas con la conexión de internet, estoy solo con la del celular. Ay, mi vida, Sí, para variar, Robbie Star me hizo una mala pasada de la semana anterior. Pero bueno, no, la idea era básicamente que ya habiendo retomado en muchas actividades la presencialidad, y a propósito que como Tania iba adelantando, era la posibilidad de reunirnos nuevamente como grupo, al menos los que estamos aquí en Lima, como actividad de fin de año, de cierre del año también de lo que es el Centro de Estrabismo y Oftalmología Pediátrica, en un lugar todavía aún por definir. Estamos calculando que podría ser un jueves en la noche. Creo que la mayoría, ya que los días jueves es el día de nuestras presentaciones, una tercera semana podría ser de, de, de Hay que diciembre, ir o reservando porque una ya se fecha llenan los similar. lugares. Sí, 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 esa es más o menos también la idea, transmitirles y probablemente la fecha exacta, lugar y hora para lo definamos en los siguientes días y lo debemos estar transmitiendo a través del chat de WhatsApp del grupo. Ujú, ya, De paso, perfecto. quiero felicitar nuevamente a Angie por su participación, excelente como siempre. Recordar tal vez en relación a esta patología del nervio óptico, recordar que el nervio óptico es, podríamos decir, una extensión especializada del cerebro, entonces muchos de estos casos hay que trabajar, como dijiste, en conjunto con el neuropediatra y el endocrinólogo. Casos, por ejemplo, no descuidarlos, también en el seguimiento, como tú mencionas, por ejemplo, en los colobomas se asocia mucho un porcentaje importante a desprendimiento de retinas, por ejemplo, ¿no? O en el caso, por ejemplo, del Morning Glory, como dices, un Morning Glory, qué bonito, le trato de tomar foto y punto, y sin embargo puede estar asociado a algunos tipos de patología central, cerebral, que a veces resultan graves, una agenesia del cuerpo calloso, por ejemplo, entre otras, ¿no? Entonces, tener eso siempre en consideración. Y a propósito de eso, es que la doctora Doménica había hecho también una pregunta, ¿no? Por ejemplo, entre otras, si es que ella ya va a una hipoplasia papilar. Si es que la pregunta era si es que se recomendaría solicitar uno las imágenes o los dosajes hormonales o se los deja después de la interconsulta al endocrinólogo o neuropediatra, según la referencia, que ellos lo pidan como subespecialistas o nosotros mismos ya lo Yo podemos le pedir, sugiero ¿no? que lo pida el subespecialista, ¿no? Porque de repente nosotros, como no es nuestro campo directamente, nos olvidamos por ahí de alguna hormona, nos olvidamos de algún tema y hay que estar pinchando al enano de nuevo. Entonces, y además es cierto O que durmiéndolo en el caso de una resonancia. no, y en el caso de resonancias, por ejemplo, a veces ellos hacen el tipo de corte, el Mm. tipo de imagen, porque no todas las resonancias solicitadas son iguales. De repente necesitan una angioresonancia y nosotros nos estamos quedando cortos y ya les estamos haciendo gastar al paciente en un tema que de repente ellos lo pueden hacer con mucho más experticia, ¿no? Depende también, porque si uno ya comienza a entrar mucho más en este campo y ya te sientes
con el conocimiento de poder pedirlo, porque ya tuviste varios casos de estos y de repente, por ejemplo, por ponerte un ejemplo en paréntesis, yo trabajo mucha parte de vía lagrimal, ¿no? Entonces, yo suelo pedir imágenes con contraste y con ventana ósea para evaluar vías lagrimales para hacer mis casos quirúrgicos, ¿no? Entonces, ya lo sé porque yo lo aprendí con un otorrino que me enseñó a hacerlo. Y si en este caso tú tienes al endocrino pediatra, tú puedes y ya sabes qué pedir específicamente para esas patologías. Si ya te orientaron, lo puedes ir avanzando e ir pidiendo. Pero de repente una llamadita a los amigos, dice, oye, tengo este caso, ¿qué imagen le pido para ir avanzando o qué le voy pidiendo para exámenes de sangre hormonales? Y ya el paciente va a la consulta con el backup ya listo y acortando tiempos. Podría ser esa una eventualidad, ¿no? Pero para eso son las consultas nosotros que tenemos con colegas, ¿no? Multidisciplinarios. La idea es esa, ¿no? Perfecto. Gracias, Angie. Hay que recordar también que mucha de esta patología, sobre todo la de presentaciones congénitas, pertenecen al grupo de enfermedades raras, ¿no? Que ya el ministerio tiene una lista de ellas. Ojo, se está involucrando a segmento posterior, retina, incluye el nervio óptico, segmento anterior, igualmente. Entonces, de cierta manera, estas enfermedades que podrían considerarse raras o huérfanas, eh, esperemos, por lo menos ya hay los documentos, hay los reglamentos y una serie de protocolos como para orientar y poder ayudar a estos casos muchas veces de difícil manejo, ¿no? Así es. El, el doctor Samuel Cruz está haciendo una pregunta. Si los pacientes con megalopapila recomiendan el seguimiento con OCT. Si te queda duda de que es una megalopapila, porque recordemos que las megalopapilas son normales en el sentido de que no tienen ninguna otra patología asociada y tienen una buena agudeza visual y o ligeramente disminuida. Si no encuentras ninguna asociación y tienes la experticia de usar un oftalmoscopio directo y te puedes dar cuenta que esa papila es más grande de lo normal, y la catalogas como una megalopapila, no hay problema. Pero si te queda la duda, puedes pedir un OCT que te va a dar las medidas más exactas y vas a poder categorizarla exactamente como tal, ¿no? Y no causar la confusión de que pueda ser un nervio óptico excavado y que la palidez es porque es un glaucoma, ¿no? Pero tienes que tener la experticia de decir, ok, esta pupila es más grande de lo normal y me van estos rangos. Si recuerdas una de las primeras diapositivas donde salía la escala con los tamaños ¿Mm? de las papilas y cómo se agrupan por tamaños de papilas, entonces podrías tenerlo claro, ¿no? Perfecto, gracias nuevamente, Angélica. Ah, no hay más preguntas, al menos hasta el momento en el chat. ¿Algo más, Tania? Pues nada, más felicitaciones de acá de nuestras colegas, de Doménica, de la doctora Blanquita, de la doctora Luz. Entonces, pues todos nos unimos a felicitarte, Angie, por tu presentación, a agradecer a Laboratorios TEA por habernos auspiciado esta noche. Realmente tienen es un laboratorio nuevo, pero a mí me encanta sus lágrimas, están muy buenas, ¿eh? Así es que gracias a Laboratorios TEA por habernos apoyado esta noche y bueno, anoten en su agenda para que podamos reunirnos y tener pues un encuentro presencial ahora en diciembre. Creo que es justo y necesario. A los que no nos podamos ver físicamente, pues desearles todo lo mejor para este año que está terminando y para todo lo que viene el próximo año también. Un gran abrazo para todos y gracias por este año de ciencia que hemos tenido. Creo que todas las pláticas han estado muy buenas, muy educativas y que el próximo año pues lo podamos hacer mucho mejor todavía. Todos están invitados, los colegas que están en provincias, por favor, contáctenos para que podamos hacer un programa también de la filial norte, de la filial sur, para que todos podamos participar. Gracias, Martín. Gracias, Carolina. Gracias a todos. Y bueno, damos por terminada la sesión
Y, y cualquier cosa, pues acá estamos, chicos. Gracias, Tania. Ahí nos vemos. Hasta Gracias, luego. Angélica. Gracias, buenas noches. Nos vemos.